En Cuba, a veces, no hace falta una convocatoria, no hace falta una marcha, no hace falta un discurso, basta un rumor, un número lanzado al aire como una tabla de salvación, $1,100. Y de pronto centenares de personas salieron de sus casas convencidas de que ese dinero las estaba esperando en un hotel en La Habana, en Santiago. Gente con su carnet en la mano, con la urgencia en la cara, con la esperanza apretada en el pecho. Ahora sí, ahora llega la ayuda. Aquel bullicio frente a los hoteles no era una protesta ni una revuelta, era otra cosa. Y lo más angustioso es que no es la primera vez que pasa. I am not communism. I am not agree with communism. ErnestoMiami.com. Porque lo ocurrido frente al Hotel Habana Libre y el Hotel Santiago no fue solo un episodio de desinformación viral, fue algo mucho más profundo, mucho más doloroso, una radiografía de hasta qué punto la mente de un país puede ser entrenada para creer, incluso cuando la experiencia ya ha demostrado lo contrario. Y cuando te diga quién provocó todo esto, la historia se vuelve todavía mucho más increíble. Hola hermanos, estamos a 2 días del comienzo de las entregas a cada cubano en los aproximadamente 400 hoteles que hay repartidos por toda la isla. El autor de aquel bulo fue Ignacio Jiménez, un youtuber español que desde hace tiempo se presenta como abogado, estratega, empresario y figura clave de una hipotética transición cubana. Promete litigios millonarios, dice tener títulos en universidades de España, en la Universidad de Columbia, habla de influencias invisibles, anuncia desenlaces inminentes, incluso se autoproclama el provocador del 11 de julio. Nada de eso ha podido ser verificado, por supuesto, y sin embargo una multitud salió a la calle. Sería cómodo reducirlo todo a la figura de un farsante, señalar al impostor, reírse de él, pasar página, pero ese es un atajo intelectual más pobre y el que menos despierta mi interés. Si creemos que el problema termina en ese hombre, nos estamos equivocando. El fenómeno real no está solo en quien engaña, sino en algo mucho más estremecedor. ¿Por qué tanta gente necesita casi desesperadamente ser engañada? Desde finales del siglo XIX, Gustave Le Bon lo explicó muy claro. Las multitudes no siguen a alguien por la verdad de lo que dice, sino por la fuerza emocional del tono, por la seguridad con que se afirma esa promesa, por la repetición casi hipnótica del mensaje. El contenido puede ser completamente absurdo. La certeza, en cambio, es muy contagiosa. Y en Cuba, ese mecanismo opera sobre un terreno especialmente vulnerable. Durante décadas, el ciudadano ha crecido dentro de una relación patológica con la verdad. El Estado, y entiéndase aquí Fidel Castro, el Partido Comunista, Gaesa, etc., monopolizó la información, administró cada silencio, fabricó epopeyas falsas, maquilló todos los fracasos. En ese terreno erosionado, la verdad dejó de ser un criterio racional para convertirse en un recurso emocional. En Cuba, creer no tiene que ver con la verdad, se cree lo que alivia. La verdad funciona como un placebo, porque la realidad casi siempre duele demasiado. Sigmund Freud lo formuló hace más de un siglo en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. El líder ocupa el lugar del ideal del yo, en la mente colectiva. Ya no importa si miente, si delira, si improvisa, lo decisivo es que encarne una figura de amparo. Ahí está el éxito del populismo, el éxito del líder que promete la seguridad, la abundancia. La creencia en la mentira crece sobre la angustia y cuando la angustia se vuelve crónica, la multitud no busca coherencia, busca refugio. Ese mecanismo ya lo vivimos antes. Unos esperaban el amparo de los americanos que nunca permitirían que el comunismo triunfara a 90 millas, mientras otros se refugiaron en la figura de Fidel Castro como el salvador, como el redentor nacional. Hoy basta un youtuber desde España y aquí es donde la historia se vuelve directamente absurda.
Este sábado, día 6, desde las 8 de la mañana, ya habrá colaboradores en cada hotel preparados para organizar y entregar todas las ayudas. Personas que saben perfectamente que en Cuba nunca se ha regalado $1, que desconfían de todas las donaciones, que repiten que todo lo que se dona se lo roban los de arriba, de pronto creen que basta ir a un hotel con tu carnet de identidad y que unos hombres con camisetas amarillas les entregarán $1,100. Así, por tu cara linda. Aquí ya no estamos solo hablando de engaño, estamos ante un cortocircuito cultural. El mismo cubano que desconfía, con toda razón, que desconfía del Estado, el mismo que ve y sabe que las donaciones se revenden en las tiendas por dólares, ese mismo cubano es el que esa mañana se va convencido a un hotel a buscar sus dólares. Ese es el mismo que se dice a sí mismo, ahora sí, ahora es diferente. Eso no es ingenuidad, señores, eso es desesperación organizada. Y aquí aparece una de las claves culturales más típicas y peligrosas del país. La vieja intuición de Jorge Mañac vuelve a tener una vigencia. En su indagación del choteo, Mañac describía una actitud nacional que convierte lo grave en burla o lo serio en juego, la autoridad en caricatura. Lo que empezó como un mecanismo de defensa ante el poder terminó por convertirse, con el tiempo, en una forma de irresponsabilidad colectiva. En Cuba la tragedia y la farsa no se alternan, ocurren al mismo tiempo, se funden en el choteo. El choteo ya no es solo burla, es anestesia. Al cubano se le va la fuerza por la boca. Es el modo en que un país esquiva el peso de una realidad demasiado dura para ser mirada de frente. Y surge este señor español con su maná de dólares como si la fortuna descendiera del cielo. Y por eso uno se pregunta, ¿cómo en medio del hambre, el apagón, la humillación cotidiana se puede creer en una payasada así? No porque falte inteligencia, sino porque sobra agotamiento. Porque cuando una sociedad es empujada durante décadas a sobrevivir en modo de emergencia, la mentira deja de escandalizar. La mentira empieza a funcionar como un objeto familiar, algo que se reconoce, se sospecha, pero se usa igual porque no hay otro utensilio emocional disponible. La caja de herramientas del cubano para sobrevivir está cada vez más vacía. Y es ahí donde el farsante deja de ser una excepción y se convierte entonces en un síntoma. A mí no me importa en realidad el gobierno cubano y tampoco me importa la oposición o el exilio cubano, no me importan. Los que me importan son los que padecen dentro de la isla las consecuencias de un gobierno que ha trabajado con inutilidad, con ineficacia, con ineficiencia. Y por otro lado, no me interesa tampoco un exilio que a estas alturas de la película y después de recibir miles de millones, lo que quieren decirte es que tú el día 10 salgas a las calles a embarrar las paredes escribiendo la letra D y la letra H de derechos humanos. No porque sea malo pedir que se respeten los derechos humanos, sino porque es una estupidez trabajar así. No se logra nada, como está demostrado. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La figura de Ignacio Jiménez encaja casi así de manual en una tipología que Elías Canetti analizó en Masa y Poder, la del agitador capaz de precipitar la descarga emocional de la multitud. Ese momento en que la tensión acumulada así durante años, busca una salida inmediata, aunque esta salida sea absurda, aunque sea autodestructiva. La multitud no se entrega por la coherencia de lo que oye, se entrega por la intensidad de la convicción, por la promesa de ruptura, por la posibilidad, aunque sea ilusoria, de un desahogo súbito. Y en ese punto, la verdad del mensaje ya es secundaria. Lo decisivo es la energía con que se ofrece esto como vía de escape.
Y este hombre, señor, no titubea, no duda, no se corrige, no matiza. Habla con una certeza, con la certeza así del que nunca tiene que pagar las consecuencias. Por eso convence al crédulo. No porque diga algo razonable, sino porque lo que dice, lo dice como si fuera inevitable. Lo dice con claridad. Yo mando el dinero, la decisión es tuya si lo quieres o no, solo tienes que ir a buscarlo. Desde ese ángulo, el personaje deja de ser una anomalía pintoresca y se convierte en una pieza perfectamente encajada dentro del paisaje cubano. No aparece como líder político, aparece como una figura esperpéntica, casi salida de los espejos deformantes de Valle Inclán, donde la grandilocuencia convive con la impostura y la épica se mezcla con el disparate. Cuba ha producido y seguirá produciendo figuras así. Cada ciclo de desesperación engendra su propio salvador improvisado, su propio traficante de expectativas. Porque en la historia cubana se fue destilando lentamente una aliación casi indestructible hecha de necesidad, credulidad, improvisación y una cuota persistente también de locura que terminó siendo más sólida que cualquier otra institución. El cubano aprendió a organizar su esperanza no alrededor de proyectos, sino alrededor de personas, del que resuelve, del que tiene contactos, del hombre fuerte, del que viene de afuera. No se trata solo de oportunismo, es una pedagogía emocional transmitida de generación en generación, donde la salvación no se construye, se espera, donde no se conquista, se recibe, y cuando la espera se vuelve costumbre, ocurre algo todavía peor. Entonces la escena reciente empieza a dialogar de una manera cada vez más real con una de las obras más desoladoras del siglo XX, Esperando a Godot, de Samuel Beckett. El cubano vive detenido en la intemperie de su propia ruina, esperando a alguien que nunca llega, pero en cuya llegada deposita una y otra vez la razón de su inmovilidad. El cubano de dentro de la isla y el cubano de fuera de la isla siempre esperan a Godot y lo esperan con ansias. Godot nunca aparece, pero la espera organiza la conducta de quienes aguardan. Viven en un espacio de anticipación, de pausa, esperando que algo ocurra. Pasan los años, pasan las décadas y siempre parece que ahora sí, que ya viene llegando. A veces Godot iba a ser un general encausado por drogas, otras veces un presidente estadounidense con mano dura, otras la caída de los aliados comunistas, otra una enfermedad súbita del dictador, otras una muerte repentina que ahora sí lo va a cambiar todo. Pero Godot nunca llega y pasa la vida y pasan los sueños y todo se va prorrogando. No ocurre nada y sin embargo la espera persiste. Y aquí es donde el disparate se vuelve político. Hola hermanos, tengo el enorme orgullo de poder decir que he logrado que mañana sea un día súper especial para el pueblo cubano. Se van a estar repartiendo las ayudas comprometidas en los 400 hoteles aproximadamente que hay repartidos por toda la isla. Y allí os estarán esperando bien visibles colaboradores nuestros enfundados en pullovers amarillos para ser fácilmente identificables. Dicho esto y con todas las explicaciones que he dado en los últimos días, ya si quieres me crees y si no quieres no me creas. O me crees a mí, que soy la fuente, el que sabe lo que está haciendo, o crees a algunos que dicen que es mentira sin saber por qué dicen que es mentira. ¿Qué información pueden tener? Pero ya expliqué que lo estamos haciendo con personal nuestro que desplazamos a los hoteles con el apoyo del MINFAR, del MININT y del MINTUR, que son los que garantizan la organización y los que garantizan la seguridad después cuando las colas se masifiquen. Luego, si tú quieres me crees a mí y si no, no me creas. El problema no es mío, la ayuda la estoy dando, no la estoy pidiendo, no es para mí. ¿De acuerdo? Bien.
Cuando hayáis recogido la ayuda de una forma sorprendentemente fácil, solamente os tenéis que identificar ante los colaboradores de Pullover Amarillo y recibís la ayuda, la vais a documentar, vais a hacer fotos, vais a hacer vídeos, las vais a colgar en las redes. Al mismo tiempo, mis propios colaboradores de Pullover Amarillo también van a documentar todo lo que ocurre en las redes. Yo mismo voy a documentar en directo todo lo que vaya viendo yo por donde me vaya desplazando. Y la propia televisión cubana va a hacer un amplio despliegue de todo lo que suceda a partir de mañana. Por eso yo te recomiendo que tú vayas mañana, porque imaginad la avalancha que se va a producir una vez que todo esto quede reflejado ya en la televisión, en las redes, etcétera, etcétera. Yo a partir de ahí ya presentaré un proyecto social, económico, incluso político, en colaboración con el gobierno cubano para el futuro inmediato de transición. Abrazo. En esa clave simbólica, lo ocurrido con el bulo de los $1.100 encaja con una precisión casi cruel, sádica. No importa quién prometa, ni desde dónde lo prometa, ni cuánta evidencia exista en contra, lo decisivo es que exista una nueva promesa a la cual aferrarse, aunque contradiga todas las anteriores. Porque cuando un país vive demasiado tiempo sin horizonte, no aprende a construir futuro, aprende a consumir promesas. Y aquí aparece otra paradoja del paisaje cubano. Un individuo excéntrico, hablando desde España, sin estructura, sin partido, sin programa político, logra movilizar a cientos de personas provocando un pequeño desorden al punto de que la propia dictadura se ve obligada a llamar a la cordura desde sus aparatos mediáticos. Mientras tanto, el opositor organizado, el activista coherente, el que articula demandas, el que construye discursos, convoca desde la ética del sacrificio, suele terminar reducido al silencio de la prisión, convertido en una figura casi bíblica del martirologio cívico. La locura moviliza, la razón, sin embargo, es castigada. Ese desbalance no es anecdótico, tristemente forma parte del paisaje moral del país. Y aquí es donde Cuba se revela como un espejo diabólico de la lógica más elemental. Porque en Cuba ocurre exactamente lo contrario de lo que debería ocurrir en una sociedad mínimamente sana. El loco es escuchado y el cuerdo es coronado de loco. El activista político aparece ante los ojos de muchos no como un ciudadano que asume un costo por decir la verdad, sino como un perturbado. Su sacrificio se percibe como una extravagancia, su constancia en la lucha como una especie de manía patológica, su discurso como una especie de delirio esquizofrénico contra una realidad que no se puede cambiar. A ese activista, a ese se le acusa de loco, de agente de la seguridad del Estado, de mercenario, de espía de la CIA, de buscador de problemas, de alguien que se busca lo que le pasa. Ese es el que resulta sospechoso. Mientras tanto, al verdadero embustero, al que promete dólares, milagros, salvaciones, a ese sí se le cree. A ese se le abre el oído. A ese se le concede el margen de lo posible. Y por una de esas carambolas torcidas de la historia, esa donde primero ocurre la tragedia y luego ocurre como farsa, termina siendo el verdadero loco el que tiene nivel de convocatoria. El que mueve al desorden, el que agita los impulsos, el que no despierta conciencia sino cierto oportunismo, el que no convoca a luchar por nuestros derechos sino a mendigar nuestra subsistencia. Ahí está la perversión completa del tablero. El hombre que se inmola lentamente por una idea es tratado como un demente. El que reparte fantasías es tratado como un salvador. Esto ocurre en la historia de Cuba una y otra vez, una y otra vez. No es solo una inversión de valores, es una inversión del sentido mismo de la realidad. Y en un país donde el loco es el que manda señales y el cuerdo el que termina tras las rejas, la frontera entre lo verdadero y lo falso deja de pasar por la razón y pasa por el miedo. El miedo nos ha devorado. Somos la nación del miedo. Porque creerle al farsante no cuesta cárcel, pero escuchar al que dice la verdad
Sí. Y esa inversión moral, repetida durante décadas, hace mucho tiempo dejó de ser un síntoma político. Es algo más hondo. Es un reflejo de la manera misma en que un país percibe la realidad. Porque cuando el farsante es creíble y el honesto sospechoso, cuando el que miente moviliza y el que dice la verdad es castigado, empieza a ocurrir algo silencioso y devastador. La brújula interior se rompe. La sociedad pierde el sentido elemental de orientación. Lo normal se vuelve anormal. Lo anormal se vuelve rutina. Si disfrutas de mis videos, te tengo una sorpresa. Ahora puedes llevarte a casa t-shirts y otros productos de mi tienda online. Cada compra apoya mi contenido y me ayuda a seguir creando más videos como este. Encuentra todos los detalles en la descripción. Allá nos vemos. Estamos otra vez ante el daño antropológico, un daño que no ocurre fuera, sino dentro. Un daño que no solo afecta a la economía, sino la percepción, el juicio, las expectativas, el modo de distinguir entre el bien y el mal, entre lo que salva y lo que destruye. Es el daño que deja a un pueblo dudando del que sacrifica su vida y confiando en el que no arriesga nada. El daño que hace que la verdad parezca inútil y la mentira parezca algo necesario. El daño que convierte la dignidad en sospecha y la dependencia en sentido común. Un país así no necesita censura para perder la libertad. Basta con que pierda la capacidad de reconocer quién está cuerdo y quién está loco. Ahí, en ese mismo daño íntimo, es donde la dictadura ganó más de lo que jamás podría haber logrado por la fuerza o por cualquier decreto ley. Y ese es el costo invisible de esta deformación. Nos han convertido en un pueblo entrenado más en la lógica de la dádiva, la donación y el que están dando, que en un pueblo que reclama sus derechos naturales. Cubanos acostumbrados a recibir y no a exigir, esperando el barquito de petróleo, mirando el reloj para ver a qué hora llega la luz, haciendo colas infinitas para ver qué cayó hoy. El pueblo de la espera, el cubano espera que le den, que le manden, que le regalen, que lo saquen del atolladero, pero no se organiza para disputar, para luchar por las condiciones mismas de su dignidad. Y aquí entramos en la parte más penosa de la historia. Y cuando hablo de dignidad, no hablo de un concepto vacío, hablo de algo muy, muy concreto. Ser dueño de uno mismo, de la propia vida, de las propias decisiones, ser libre frente a la agresión de terceros, incluido en ellos el Estado y el partido, mantener una frontera moral frente al abuso. Y el castrismo vació la palabra dignidad de todo sentido. Pero mis amigos, la dignidad no es un discurso de sacrificio y hambre como los comunistas venden desde el primer día. La dignidad es una práctica. Es ahí donde perdimos la brújula hace muchos años. Cuando la humillación se vuelve cotidiana, la responsabilidad empieza entonces a parecer un lujo. Debemos rescatar la responsabilidad. Sin responsabilidad, la libertad se vuelve imposible. Y cuando la libertad se vuelve imposible, cualquier promesa, por falsa que sea, se convierte en una salida. Por eso un fajo de dinero inexistente enviado por un profeta inexistente se convierte en una promesa emocionalmente viable. Aunque no tenga sentido, encaja demasiado bien con una cultura de dependencia, de improvisación y de fe en un golpe de suerte. Y como era de esperar, el Estado apareció para poner orden. El Ministerio de Turismo de la República de Cuba informa que es totalmente falsa la noticia que circula en algunos medios y plataformas digitales sobre la supuesta distribución de donaciones en hoteles del país tras el paso del huracán Melissa. En una nota publicada por este organismo se exhorta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información falsa que pueda generar confusión. Las informaciones oficiales sobre las donaciones son comunicadas a través de los canales autorizados por las autoridades competentes, que en este caso no es el Ministerio de Turismo.
Se solicita además mantenerse atentos a las fuentes oficiales y contribuir a que prevalezca la verdad y la responsabilidad informativa. Este tipo de publicaciones que buscan generar malestar vienen de personas que lucran y se burlan de la realidad del pueblo cubano. Lo hacen incluso con argumentos sin sentido. Este bulo y otros pronunciamientos fantasiosos del mismo personaje hacen sospechar alguna condición psiquiátrica o psicológica que le llevan a mentir con temas que rozan el absurdo. De ahí que ante noticias como las que promueve el señor de regalos de dinero en los hoteles, mejor dudar o saltarse el perfil. El Ministerio de Turismo de Cuba salió a desmentir el rumor. La televisión estatal dedicó minutos a explicar que todo eso era falso, que nadie estaba regalando dinero, que se trataba de una manipulación, y junto al desmentido vino lo de siempre. Hablar pestes del individuo, el farsante tratarlo como un loco aislado, el fenómeno reducirlo a un problema prácticamente personal. La dictadura una vez más actuando como si fuera la víctima. Resulta difícil no advertir el cinismo de la respuesta. Un poder que lleva más de 6 décadas practicando la mentira como método de gobierno no está en posición moral de escandalizarse porque un actor marginal utiliza las mismas armas. Una sociedad fundada en la mentira que apela a la mala memoria para que no recordemos. Pero, ¿qué pasó con el que decía que yo no soy comunista y luego dijo serlo toda la vida? ¿No recuerdan aquel guerrillero que decía que no estaba interesado en el poder, que no tenía ninguna ambición y luego no soltó la sartén mientras tuvo salud? Es que estos papagayos no recuerdan al que dijo al triunfo de la revolución que se convocarían elecciones en 12 meses, que luego por problemas organizativos pasaron a ser 18 meses, luego 24, y al final terminaron sin suceder en un discurso sobre elecciones para qué. La sociedad cubana está fundada en la mentira. Está fundada en la mentira, en la fuerza, en el engaño. Por más de 60 años el régimen prometió futuros luminosos mientras administraba el racionamiento. Prometió prosperidad mientras exportaba la miseria. Prometió soberanía mientras hipotecaba el país por parte. La diferencia entre este farsante español y la dictadura cubana no es la mentira, es la escala, el tamaño. Uno miente como espectáculo, el otro miente como sistema. Y en medio queda el cubano expuesto, agotado, vulnerable. Así se cierra el círculo perfecto. El poder miente como estructura, el farsante miente como el show, y el pueblo cree porque le enseñaron y necesita creer. Y entonces el engaño deja de ser externo y se vuelve interno. En un mundo lleno de ruido y titulares vacíos, hay quienes buscan más. Hay quienes no se conforman con la primera versión. Si valoras el análisis profundo y la verdad incómoda, Ernesto Miami, un canal para la inmensa minoría. Lo que Erich Fromm llamó el miedo a la libertad. Fromm explicaba que cuando la libertad se percibe como una carga insoportable, porque exige responsabilidad, incertidumbre, riesgo, muchas personas prefieren entregarse a líderes irracionales siempre que éste les ofrezca una ilusión de seguridad. En un país donde el futuro ha sido sistemáticamente borrado, donde el mañana se vive como una amenaza más que como una promesa, cualquier relato, cualquier mentira que prometa alivio inmediato adquiere una potencia emocional desproporcionada. No importa cuán absurdo sea, no importa cuán contradictorio resulte, no importa cuántas veces haya fracasado antes, lo decisivo es que te digan, tranquilo, alguien se va a ocupar de ti. Por eso, este episodio del Español, sus dólares y la credulidad de los cubanos no debe leerse como una simple anécdota viral. Es una advertencia,
Un país que pasa demasiado tiempo sin horizonte termina desarrollando una relación casi impulsiva con cualquier promesa. Hannah Arendt lo dijo al analizar cómo figuras que rozan el delirio pueden ser seguidas masivamente cuando consiguen construir un relato totalizante, capaz de absorber la ansiedad colectiva. En estos contextos, la racionalidad deja de ser el criterio dominante. Lo decisivo es la capacidad de ofrecer una narración que lo explique todo, aunque esta narración sea falsa. Ignacio Jiménez pasará a la historia, o han pasado otros. Lo verdaderamente difícil de desmontar es ese reflejo condicionado en el cubano, ese impulso de correr como si todo lo que brilla es oro. Mientras ese reflejo no sea examinado con honestidad, sin rodeos, sin cuentos chinos, sin poner excusas, Cuba seguirá siendo un terreno fértil para la represión política y para el fraude emocional. Fidel Castro y su revolución empobreció a un pueblo materialmente, al mismo tiempo que lo fue entrenando lentamente para confundir la esperanza con el espejismo. Si estos temas te parecen interesantes, suscríbete al canal. Tengo más de 100 videos de diferentes temas. Déjame un like y, por supuesto, te leo en los comentarios. Y si quieres darme una ayudita extra, comparte este video con un par de amigos. Y si no te gustó, envíaselo con malicia a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir. Corren tras un espejismo que les venden por pantalla. Un profeta improvisado que ni vive en la batalla. La mentira es vitamina cuando el alma está cansada y el pueblo roto por dentro se aferra a cualquier llamada. Aquí el ruido manda más que el valor de una razón y la verdad paga caro por salir del corazón. El loco tiene público.